Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente en otro estudio bíblico con el propósito de llevar a cabo otra lección de escuela dominical, ¿verdad? Y estamos en la lección número 18 o estudio bíblico número 18, que lleva como tema misericordia sin límites. La base bíblica se encuentra en el libro de Jonás, de los capítulo 3, de los versos 1 al 10. El pensamiento central dice: el amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. Texto áureo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Eso está en Jonás 3:10. La enseñanza dice: en tiempos de calamidad y peligro, las gentes se vuelven a Dios. Y pues antes de empezar, vamos a hacer una oración como acostumbramos. Dios de amor y de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu amor, Padre Celestial, por tu cuidado y tu protección. Gracias, Señor, porque estamos aquí una vez más reunidos, Señor, por todas las cosas que tú haces a diario por nosotros, Señor. Permite que de una manera especial, Padre, podamos, Señor, asimilar la enseñanza, Señor, y que todo lo que yo he de hablar, Señor, sea primeramente para edificación de la vida de mis hermanos, así como lo fue para mí, Señor. Y después y sobre todo, Señor, para honrarte, Señor, para darte a ti la gloria y la honra. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y como dijera, ¿verdad? El tema es misericordia sin límites. Y antes de empezar la lección como tal, vamos a hablar un poquito del trasfondo de este libro y su escritor humano, ¿verdad? Jonás fue un profeta que vivió durante el reinado de Jeroboam, Jeroboam II, cuyo nombre significa paloma. Eso es lo que significa el nombre de Jonás. Poco se sabe de la vida o infancia de él, solo que era hijo de Amitai, que significa verdadero, y era originario de Gat-Hefer, ciudad cercana a Nazaret, perdón. Muchos incrédulos se ríen, en muchas ocasiones vemos personas, ¿verdad?, que son incrédulas burlándose acerca de lo que aquí en este libro habla y lo consideran un mito, en especial por lo sucedido con el gran pez, que conocemos la historia y que está en el capítulo 2 de este libro. Sin embargo, el arrepentimiento de los ninivitas representa un milagro aún más asombroso que el hecho de que Jonás hubiese estado en el vientre de ese pez por 3 días y haya sobrevivido. Por lo que la historia nos dice acerca de ese pueblo, que además Jesús mismo cita el suceso, ¿verdad? El suceso que pasó Jonás en el pez, y también los ninivitas como un hecho real. Cuando leemos en Mateo capítulo 12, los versos del 40 al 41, me parece del 40 al 41, pero pueden leer del 40 al 42, allí Jesús hablando. Y Jesús hablando compara esos días que Jonás estuvo en el vientre, ¿verdad? Esos días que estuvo ahí, con los días que Jesús estuvo en el centro de la tierra, por así decirlo, cuando fue crucificado, muerto, ¿verdad? Y antes de resucitar. Y además Jesús mismo advierte que por cuanto los ninivitas se arrepintieron al escuchar el mensaje de Jonás, llegará el día en que ellos podrían servir de jueces o ser jueces, ¿ok? O levantarse como ejemplos que traiga juicio sobre Israel, que teniendo a Jesús entre ellos en aquel tiempo encarnado, ¿verdad? Muchos no se arrepintieron. Ahora bien, en cuanto a los ninivitas como tal, es necesario que sepamos que la ciudad de Nínive era la capital de Asiria, ¿ok? La ciudad el pueblo, perdón, de los asirios. Una ciudad muy antigua y grande, y la cual había sido fundada por Nimrod.
nieto de Cam, quien era uno de los hijos de Noé. El nombre de Nimrod significa rebelde, ¿verdad? Y el cual este Nimrod tuvo que ver con la construcción de lo que conocemos como la Torre de Babel. Todo eso lo podemos ver en los capítulos del libro de Génesis, capítulo 10, versos del 8 al 12. También si vamos y leemos el capítulo 11 del libro de Génesis. Esta ciudad se encontraba al este del río Tigris y sus ruinas hoy pertenecen a una ciudad del país de Irak. Ahora bien, esa ciudad estaba corrompida más por inmoralidad y por la opresión social que por la misma idolatría. El profeta Nahum, uno de los profetas menores, ¿verdad?, que hemos de estar tratando más adelante, le llamó a esta ciudad con el nombre de ciudad sanguinaria, cuando leemos en Nahum capítulo 3, verso 1. Eran crueles y entre sus crueldades en contra de quienes ellos vencían estaban el hecho de que ellos le cortaban las manos, cortaban los pies, también le cortaban la nariz, los oídos, también a los mismos prisioneros que ellos, ¿verdad?, capturaban, le sacaban los ojos y levantaban montes con las cabezas humanas. La historia nos revela que el pueblo asirio invadió a Israel en más de una ocasión y entre ambos pueblos existía una rivalidad continua. Y fueron ellos quienes en el año 722 a.C. llevaron cautivo al reino de Israel, es decir, al reino que conocemos como el reino del norte o las 10 tribus. Era un pueblo sin misericordia, pero que Dios quería demostrarle su misericordia sin límites, así como se llama la lección o tiene por tema la lección que estamos tratando. Entonces, en el capítulo 1 del libro de Jonás, ¿verdad?, está la orden de Dios a este profeta para que él le predicase a los ninivitas. Vemos la desobediencia de Jonás a esa orden y su huida, ¿verdad? El confrontamiento de Jonás con aquellos hombres en la embarcación que él toma para huir y aquella gran tormenta que también sucede, ¿ok? Y que se desata en aquel momento. También vemos que se descubre la desobediencia, o más bien que la causa de aquella tormenta es la desobediencia que Jonás tuvo en no hacer lo que Dios le había dicho que hiciese. Entonces él es arrojado al mar a fin de calmar la tormenta. Es tragado por un pez grande y preservado con vida en el vientre del mismo. Entonces en el capítulo 2 vemos el gran apuro en que se encuentra Jonás en el interior del gran pez y por tal motivo nace una oración de clamor, de alabanza y agradecimiento a Dios. Jonás, entonces, sabía que aquello que había sido por su desobediencia a Dios y también él reconoció que lo mismo era una disciplina. Entonces, Jonás, ¿verdad?, es expulsado del vientre del pez. Y allí en el capítulo 3, cuando vemos que Jonás se decide a acatar la orden que previamente Dios le había dado. Es por eso que para los teólogos o estudiosos de las Escrituras, estos dos capítulos llevan como título, el capítulo 1, Jonás huye, pero de Dios no se puede huir. Y el capítulo 2, Jonás ora y Dios refina en la tribulación. Entonces entramos en el capítulo 3, que corresponde a la lección como tal, a la lección que vamos a estar dando ahora. Y los estudiosos le han llamado a este capítulo Jonás predica, al arrepentimiento le sigue el perdón. O sea, dos cosas. Jonás predica y al arrepentimiento le sigue el perdón.
Claro está, la lección lleva por título Misericordia sin límite, pero todo va relacionado. Entonces leemos los versos del 1, ¿verdad? A los versos del verso 1 al 3 en nuestro expositor. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea que vemos cómo Dios brinda nuevas oportunidades, no solo a los perdidos de Nínive, sino también a su profeta, ¿ok? No dice que Dios cambia el mensaje, sino que dice, vino palabra por segunda vez a Jonás diciendo. Dios quería que esa experiencia pasada, esa experiencia que acababa de tener Jonás, fuera de mayor utilidad en su ministerio, en esa misión que habría de llevar. Podemos observar que Dios no cambia, como acabo de decir, el mensaje, ni lo hace para el gusto del profeta, ni tampoco lo hace para el gusto de los ninivitas, ¿ok? Podemos leer en las páginas 166 y 167 de nuestro expositor, donde dice, el ministerio profético de Jonás en Nínive se limitaba única y exclusivamente a proclamar un mensaje simple, sin elaboración que Dios le había encomendado. Este mensaje no tenía que ser confeccionado según el estilo del profeta, ni los gustos de los ninivitas. Dice también algo aquí en el expositor que quiero hacer mención, era en relación a lo que estábamos hablando acerca de los ninivitas, ¿verdad? Que en excavaciones arqueológicas hechas en Nínive se hallaron los nombres de por lo menos 10 reyes hebreos, 6 de Israel y 4 de Judá, ¿ok? Y que 5 reyes asirios fueron agresores de Israel y Judá. O sea, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, puesto que, como le decía anteriormente, para muchos la historia de lo que ocurrió en el libro de Jonás quieren pretender que sea un mito, más no lo es. No solamente está el testimonio, estas excavaciones, pero está también el testimonio de nuestro maestro, de Jesús, ¿verdad? Haciendo referencia a lo que sucedió acá. Entonces vamos a leer los versos del 4 al 6. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Fíjense que desde el verso 3 vemos ahora la prontitud con que Jonás, los versos que habíamos leído anteriormente, con que Jonás lleva a cabo la misión, ¿verdad? Dice que inmediatamente, o sea, se ve que inmediatamente él hace, va y lleva la misión, ¿verdad? Va y lleva el mensaje. Pero también vemos que Jonás proclama, pregona con fidelidad el mensaje a los ninivitas, y el resultado inmediato, el éxito rotundo del mismo fue que los ninivitas se convirtieron, ¿ok? O sea, de una vez mostraron arrepentimiento. ¿Y cómo lo hacen? Dice aquí los versos que leímos, que primeramente ellos creyeron, luego proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor, y que cuando la noticia llegó al rey, este se despojó, se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Ok? O sea, la autoridad misma, el rey de aquel pueblo,
¿ok? No solo ellos creen, sino que se humillan y hacen esta demostración que va seguida de esta proclamación de ayuno, del vestirse de cilicio, que era un saco o una vestidura áspera que se usaba antiguamente cuando se encontraba en aflicción o, como muchos dicen, en penitencia. Y el sentarse en ceniza era símbolo de duelo. O sea que ambas cosas, tanto el vestirse de cilicio y el sentarse en ceniza, estaban con esto ellos demostrando la gran humillación que sentían, o sea, el gran arrepentimiento que sentían, ¿verdad? Y mostrando humillación. Entonces dice en la página 167, el expositor aquí, el expositor o el escritor del expositor aquí compartiéndonos dice: para ser exacto, el mensaje de Jonás es uno de los más breves y concisos que encontramos en la Biblia dados por un predicador. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso lo vimos ahora en el verso 4. No se indica que lo haya adornado con elegantes ilustraciones o defendido con sutiles argumentos, ni hecho atractivo con agradables promesas. El mensaje de Jonás nos recuerda el de Juan el Bautista, cuya médula era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo 3:2 y estuvimos hablando también de eso acerca en una de las lecciones anteriores, ¿ok? De cuando estuvimos tratando acerca de el arrepentimiento también. De acuerdo a la historia bíblica y según nos comparte el escritor del expositor, podemos ver también cuando vamos a la página 168, dice: jamás se vio un éxito tan notable en ninguna campaña de evangelización donde sobresale el amor de Dios por los perdidos, al enviarles un profeta para advertirles, al darles un plazo de 40 días en el cual meditaron en su pecaminosidad y en la misericordia de Dios. Este milagro de conversión masiva fue mayor que la misma preservación de Jonás en el vientre del pez. ¿Okay? Eso es bien importante que pues lo tengamos presente. Ahora vamos a leer los versos del 7 al 10, nuestros últimos versos de esta lección. Dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí vemos la máxima autoridad, ¿ok? Como hemos dicho anteriormente, el rey, llamando al pueblo a arrepentimiento. Pero fíjense que en estos versos dice, ¿ok?, que él proclamó y anunció o hizo proclamar y anunciar a sus grandes. O sea, que no fue solamente al pueblo, sino a sus grandes, ¿ok? Y conjuntamente con los grandes que estaban al lado de él, los demás hombres del pueblo, los habitantes, también incluían a los animales. O sea, no había nadie quien iba a estar exento de hacer aquel acto de arrepentimiento y de humillación. ¿Ok? El plazo que Dios les daba le hizo meditar en las misericordias de Dios. Dice 40 días les dio, ¿verdad? Y yo pensando en esto, digo, la pregunta en estos tiempos sería, y especialmente con esta pandemia,
¿ok? Y la experiencia vivida, lo que acaba de acontecer, esta cuarentena. La humanidad ha meditado, ¿ok? En las misericordias de Dios o han de seguir en su soberbia. Yo creo que sería bueno pensar en esto ahora que nosotros leemos esta lección, ¿verdad? Y como pueblo de Dios. El mensaje de Jonás anunciaba una destrucción eminente y la necesidad de arrepentimiento. Quiero que vayan conmigo, conmigo al expositor en la página 169, ¿ok? Y vamos a leer lo que allí dice, si les es posible. Dice, el verso 8 contiene 3 elementos asociados con el arrepentimiento: cubrirse, clamar a Dios y convertirse de los malos caminos. Cubrirse, clamar a Dios y convertirse de los malos caminos. Cuando Rebeca se encontró con Isaac, tornó el velo y se cubrió. Eso está en Génesis 24:65. Recordemos que el arrepentimiento viste, ¿verdad? Viste. El mundo desnuda. Cuando el hijo pródigo volvió a su padre, llegó semidesnudo y lo primero que el padre le dio fue vestido para que se cubriese. Lucas 15:22. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le hizo túnicas para cubrir su desnudez. Génesis 3:21. El primer sacrificio que vemos de animal fue para cubrir al hombre el pecado que había cometido en la gracia inmerecedora de Dios hacia la humanidad, ¿verdad? Ahora, el arrepentimiento, dice aquí, verdadero, implica cambio de conducta. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Convertirse significa volverse de lo malo a lo bueno, del pecado a la santidad, de Satanás a Dios, del mundo al reino de los cielos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertís de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Me pareció sumamente importante compartir esto que estaba aquí y que acabamos de leer, ¿verdad? Y refiriéndose al verso 9, que es cuando dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor, de su ira y no pereceremos? No se refiere que Dios cambia porque reconoce estar equivocado en ese sentido. Él no se arrepiente, ¿ok? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. En ese sentido, Dios no se arrepiente de lo que dice. Lo que sí significa es que la destrucción de la ciudad estaba condicionada a la no conversión de sus habitantes. Pero si lo hacían, serían perdonados, ¿ok? Vamos a leer también lo que dice en la página 170, ¿ok? Y ya estamos casi concluyendo, pero me gustaría compartir esto con ustedes. Dice, para concluir esta sección del estudio, conviene recordar lo que es la enseñanza bíblica del perdón, enseñanza que se evidencia en ambos testamentos. Primero, para que haya perdón debe haber un genuino arrepentimiento. Arrepentimiento significa A, reconocer que se ha ofendido a Dios. B, experimentar pesar por haber pecado. C, confesar ante Dios toda maldad. D, abandonar el pecado. Y E, rendirse a Dios. Segundo, el arrepentimiento no es únicamente en referencia al pasado y al presente, sino lo más importante, al futuro. En otras palabras, ¿qué es lo que eso significa?
es que la persona piensa hacer, desde ese momento en adelante, lo que la persona va a hacer desde ese momento en adelante, es bien importante. ¿Seguirá haciendo lo mismo o tiene la determinación de cambiar? Tercero, la persona perdonada no debe tener en poco lo que Dios hizo en su vida, ni pretender seguir pecando para estarle pidiendo perdón a Dios continuamente. Cristo le dijo al paralítico que sanó en el estanque de Betesda: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Eso está en Juan 5:14. También habló del espíritu inmundo que es arrojado de la persona, pero que volviendo y encontrando a la misma vacía, va y vuelve con 7 espíritus peores que él. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso está en Lucas 11:26. Con el perdón de Dios no se juega. Wow, qué importante es esto, ¿verdad? Que acabamos de leer. Pero aparte de eso, y ya definitivamente para concluir, hay 3 verdades teológicas encerradas en este corto pero hermoso libro de Jonás, y que es importante que nosotros tengamos en cuenta. La primera es que Dios es soberano y Él tiene el control de todo y de todas las cosas, de todos los eventos de la historia. Eso es bien importante que lo tengamos. La segunda verdad teológica es que Él ofrece una segunda oportunidad a sus siervos para que cumplan lo encomendado, la misión, ¿verdad? Encomendada. Vemos el caso de Pedro, ¿ok? Cuando después de negar al maestro, ¿ok? Dios sigue siendo como es con él, y luego Pedro da aquel tremendo mensaje donde se convierte en tanto después de recibir el Espíritu Santo. Vemos también a Juan Marcos cuando después de haber hecho lo que hizo estando con Pablo en aquel viaje y Bernabé, luego Bernabé le da la oportunidad de volver a un viaje con él, y luego Pablo más adelante habla de él y le dice que le es útil, ¿ok? Recomendándolo. Dios desea que todas las personas sean salvas. Esa es la tercera verdad teológica. Y por eso les llama al arrepentimiento. Ya hemos hablado acerca del arrepentimiento anteriormente, ¿verdad? Lo que acabamos de decir en concentrado. Y nosotros debemos gozarnos de quienes así lo logran, de quienes se arrepienten y son salvos. Y esto es hermoso lo que hemos tratado en el día de hoy. ¿Ok? Y espero que haya sido de edificación como lo fue también para mi vida. Y ahora pues le voy a acompañar, le voy a pedir que me acompañen en oración, no sin antes, sé que no lo he hecho en anteriores, aunque lo he hecho en privado, darle las gracias a Luis porque pues tiene mucha paciencia con nosotros cada vez que estamos pues haciendo este tipo de videos para llevar a cabo, ¿verdad? La exposición de la palabra. Y pues saludos a cada uno de los hermanos, a mi pastor y a cada uno, ¿verdad? Y oremos. Dios de amor y de misericordia, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por tu palabra preciosa, Señor, gracias por lo que en ella hay, ese gran tesoro, mi Dios, que en cada uno de sus versos, en cada uno de sus pasajes, en cada uno, Señor, de sus capítulos, Señor, vemos tantas cosas maravillosas que tú deseas, Señor, que aprendamos y lo pongamos por obra. Señor, ayúdanos, Señor, en especial en estos tiempos, a ser obedientes, Señor, a la misma. Padre, porque tú dices que aquellos que te aman son aquellos que hacen conforme a como está escrito ahí. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer, Señor, como ha demostrado o demostró en algún tiempo ese pueblo de Nínive, que aunque luego sus predecesores, Señor, luego siguieron haciendo maldad, pero en ese tiempo, ese pueblo, en ese tiempo, los que estaban ahí se supieron arrepentir, Señor. Permite que la humanidad en este tiempo se arrepienta y ayúdanos a nosotros como pueblo también a pedirte perdón cada día, Señor, y que podamos, Padre, hacer tu voluntad. Mi Dios, todo eso te lo pedimos, Señor, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga.